1 Corintios 9:26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo vengo a ser eliminado. Hoy Dios está haciendo un llamado a nosotros de abandonar la teoría y pasar a la práctica. Tenemos que revisar los resultados. Los resultados que estamos teniendo están produciendo que tengamos que levantar las alertas necesarias. Nosotros cambiamos o por crisis o por meta, pero hoy este cambio que estamos tratando de levantar es por crisis. Tenemos una crisis, tenemos que levantar. Tenemos que levantar, porque por más que nosotros queramos, hay problemas. Tenemos que revisar la dirección, las motivaciones, en que yo estoy dirigiendo los recursos. Mis recursos, que mi vida está compuesta de 3 cosas: tiempo, talento y tesoro. ¿En qué yo estoy invirtiendo mis recursos? Es que yo estoy invirtiendo mi tiempo, mi talento, mi tesoro. Yo decía en la predica esta mañana que nosotros estamos en un punto que nosotros queremos que nadie dirija lo que yo quiera. A mí que nadie me dirija. Mi vida la decido yo. Yo decido en qué tiempo yo voy a dedicarle, a qué yo voy a dedicar mi talento y en qué yo voy a definir mi finanza. Ignorando el principio que Mateo 16, a la altura del verso 21 al 23, que dice: cualquiera que intentara ganar su vida. La palabra vida ahí no es biológica. La palabra vida se refiere a lo que es el comportamiento. Dice: cualquiera que quisiera ganar su vida práctica a cambio de este evangelio, la va a perder. Y cualquiera que perdiere su vida, la palabra perder la vida encierra tus proyectos, tus metas personales, tus propias metas, tus propias cosas. Cualquiera que perdiera, que la entregara por causa de esto, ¿qué va a hacer con su vida? La va a ganar. Por eso que este evangelio, antes de tú querer ver qué cosas tú puedes acumular para dar, empieza con entregar de tu vida. Y esta vida no es biológica. Porque yo entregué mi vida, pero tú a veces entregas tu vida con la intención de asegurar una vida eterna. Pero espérate, por eso es bueno. Y ponía esto como ejemplo, que muchos de nosotros, señores, tenemos miedo de morir sin Cristo, pero no tenemos miedo de vivir sin Él. Entonces, entregar la vida de mis metas, mis proyectos, me garantiza a mí un vivir con Él. Y en el vivir con Él está lo que es, señores: el gobierno, el dominio, el contentamiento, la sonrisa, el tú disfrutar lo que haces. Muchos de nosotros sonreímos porque nos despertamos y no tenemos deuda, pero no porque sabemos que estamos siendo fieles a su propósito. Porque estamos siendo fieles. Yo me contento porque tengo comida en la nevera, no porque estoy siendo fiel a que Él me llamó. Y que aunque estoy padeciendo necesidad, no es por causa mía, sino por causa de este evangelio. ¡Aleluya! Donde yo decidí entregar mi vida. No entregar mi respiración, entregar mi propia vida. Tenemos que entregar mi vida por causa de Él, porque si yo no entrego mi vida, la vida de Él no se puede manifestar. Y parte del problema de ser hacedores es que nosotros no queremos entregar mi vida. Y esto es raro, porque yo entregué mi vida. No, tú entregaste tu vida biológica. Las biológicas, entregaste tu vida biológica, pero no te desprende de tu vida, de comportamiento, de tus metas. Y por eso el pastor tiene que entender que yo empecé una maestría. El pastor tiene que entender que yo trabajo. El pastor tiene que entender que yo llego cansado. El pastor tiene que entender, no podemos hacer nada, porque hasta que tú no entiendas que tú tienes que entregar tu vida, por más esfuerzo que yo haga, no servirá de nada. Y por eso tú tienes que llegar al punto, señores. Hay un ejemplo, hay una parábola que yo creo que la he dicho más de 150 veces en este mes. La Biblia menciona un hombre que vio un campo, y en el campo vio un tesoro.
Y cuando él vio lo que valía el tesoro, ¿saben qué es lo primero que él hizo? Él decidió ir a vender todo lo que tenía. Pero ¿qué me gusta de lo que él hizo? Que la Biblia dice que él vendió gozosamente. Noten que muchos de nosotros, cuando hacemos una transacción financiera, el gozo lo tenemos cuando recibimos el dinero. Cuando recibimos el dinero. Pero lo que le generó el gozo a él no fue recibir el dinero, fue la decisión de él vender todo lo que tenía. Él decía, lo que tengo no es suficiente. Y yo no sé cuánto me van a dar a mí, si va a sobrar. No, yo tengo el gozo de renunciar a todo lo temporal por venir a abrazar esto que es eterno. Entonces es el punto para nosotros poder salir de la pasividad e introducirnos en lo que es ser un hacedor de la palabra. Si no entendemos el valor del tesoro de lo que se está edificando, nada de lo que nosotros estemos dispuestos o se nos demande entregar, lo vamos a hacer. Porque tendremos una prioridad por encima. Entonces dice, el que no entregue su propia vida, el que no entiende el valor de este tesoro, el que no esté dispuesto a renunciar todo, no es digno de este camino. No es digno. Note que la palabra dice, no es digno de seguirme. Van a haber personas que posiblemente tengan la salvación, aunque no gocen de la dignidad de poder ser un seguidor de Cristo, porque van a tenerlo a Él por lo que Él da, pero no van a disfrutar de lo que Él es aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo yo voy a poder ser un hacedor si yo no entiendo el valor de lo que se está edificando? Nosotros hablamos de una eternidad, señores, por una eternidad temporal. Pastor, Dios nos ha entregado nuestra propia vida y yo me siento gozoso de lo que Dios está produciendo. Sí, enséñame el nivel de compromiso y yo entenderé ese nivel de entendimiento que tú tienes de esto, ¿verdad? ¿Qué tanto tú estás comprometiendo con esto? Y yo me voy a dar cuenta si en verdad tú estás entendiendo lo que se está haciendo. ¡Aleluya! No, pastor, que lograrlo. Sí, pero ¿qué? Y tenemos unos auditores terribles. Miren, ¿por qué tú no haces esto? No, porque hay gente que lo hace y están peor. Vea, pero es que el problema no es como el otro. Es que cuando te pasen la vara de medir a ti, no te encuentren falto. Que cuando, así como le dijeron al rey, a rey Belsasar, cuando utilizaron la palabra que dijo Mené, Mené, Tekel, Uparsin, cuando dijo tu reino ha sido pesado, ha sido medido y fue encontrado falto. Nosotros a veces tenemos una justificación donde vemos al otro y no queremos vernos nosotros por dentro. Entonces, más que tú quieres ver cómo se ve el otro por fuera, mira a ver cómo tú estás por dentro, porque a ti te van a pesar. Y trata que cuando la vara de medir llegue a tu vida, cuando la vara de medir llegue a tu vida, te encuentren a ti, no te encuentren falto. No, pastor, porque yo conozco gente que se congregan todos los días y queman por fuera. ¿Quién te constituyó auditor del otro? No, pastor, porque yo conozco gente que oran y no pasa. Pero ¿quién te dijo que primero es el otro? Primero eres tú. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, cuando habla acerca del correr, él dice, yo no corro a la aventura. Pero nota que el no correr a la aventura para Pablo es golpear su cuerpo y ponerlo en servidumbre. Si ustedes se fijan, Pablo aquí no está diciendo, miren, yo no corro a la aventura. El enemigo que yo tengo que vencer no son los demonios. El enemigo que tengo que vencer no son el príncipe de Persia, el varón del cementerio, el hombre fuerte. No, Pablo dice, el hombre que tengo que vencer es a mí. Esta es una carrera de una gente, de tú y tú. De tú y tú. Esto no es una carrera. Esta no es una carrera donde tú estás al lado del hermanito peleando quién llega primero. Esta es una carrera de tú vencerte a ti mismo. Porque Pablo dice, no ven yo siendo heraldo. ¿Saben? La palabra heraldo era una figura que se utilizaba en los Juegos Olímpicos de Roma en aquella época. El heraldo era como el árbitro.
pero tenía ciertas funciones porque él tenía la capacidad de decretar el ganador, pero también él era el que establecía las reglas. Y Pablo dice: no viendo yo, después que me constituyeron para establecer las reglas, la misma regla que yo establecí venga a descalificarnos. Entonces, profundizando un poco más en esta dirección, no tenemos que ser hacedores, pero hacedores ¿hacia qué dirección? ¿Hacia qué dirección yo tengo que ser hacedores? Escribí una frase que quiero que la guarden, y es que en el día a día, hoy, vemos mucha gente caminando deprisa sin la intención de querer llegar a ningún lado. Caminando deprisa sin la intención de querer llegar a ningún lado, entendiendo que el movimiento está ligado al avance, dando vuelta en círculos. Para complementar lo que quiero enseñar esta tarde, yo quiero que hagamos un análisis y vamos a tratar de responder 4 preguntas. Y vamos a utilizar la iglesia del libro de los Hechos. Y vamos a hacer un comparativo con la iglesia de Corintio. ¿Y qué tanto se parece a la iglesia que hoy tenemos nosotros? Yo quiero que hagamos el perfil de la iglesia de los Hechos. Y antes de entrar, vamos a responder 4 preguntas. ¿Qué llegaron ellos? ¿Qué lograron ellos como iglesia? Primera pregunta, ¿qué lograron? Segunda pregunta, ¿de qué cosas carecían? ¿Qué cosas ellos no tenían que hoy nosotros tenemos? ¿Cuál es el perfil de la iglesia de los Hechos? Estudiando, señores, esto era el perfil de la iglesia de los Hechos. Por eso digo, hay un llamado a una revisión que yo no sé qué tiempo nos pueda tomar a nosotros. Y yo quisiera transferirle a ustedes el nivel de urgencia que siento a lo interno. A veces uno quisiera, señores, hacer como transferencia de cerebro, transferencia de corazones. ¿A ustedes quién le ha pasado eso? Uno quisiera como transferirle para que la gente que yo quisiera que tú entiendas el valor de lo que se está perdiendo, las consecuencias de lo que estamos pasando. Hagamos un pequeño diagnóstico de cuál es la realidad de hoy. Tenemos la mayor exposición de textos, pensamientos y escritos bíblicos hoy en día, más que nunca. Traducciones nuevas a diario, gratis, paga, recordatorios automáticos. Muchos de nosotros tenemos la Biblia de YouVersion que nos da un versículo todos los días. La mayor exposición de personas leídas que hablan de la escritura como nunca. Expositores entendidos, estudiados, la mayor cantidad de universidades, institutos bíblicos. Los niveles de ignorancia en cuanto al conocimiento del texto bíblico cada vez más se ven reducidos. Vemos niños con poca edad que te debaten el qué hacer y qué no hacer de la escritura. Expertos en decir qué se debe hacer y qué no. Qué se debe de cantar y qué no se debe cantar. ¿Cuáles son las palabras? ¿Qué enseñanzas son de este tiempo y qué corresponden al tiempo pasado? Diga conmigo, fiscales de la verdad, niños, auditores de pacto. Hoy en día, hoy tenemos cualquier persona tiene acceso al texto antiguo. Y tú oyes personas diciéndote, eso no está en el griego, en el original no se dice de tal forma, ese texto ha sido añadido, esa no es la versión correcta, la Reina Valera tiene tantos miles, tanto qué sé yo cuántos errores, esa versión es del diablo. Hoy tenemos una exposición a ese contenido como nunca. Y yo en lo personal pudiera aplaudir o aprobar y exaltar esas prácticas que de una forma u otra nos hacen mudarnos de la ignorancia. Pero me cuesta hacerlo sin que evaluemos los resultados. Los niveles de compromisos están más bajos que nunca antes en la iglesia. Señores, más bajos que nunca antes. Los niveles de preocupación en cuanto a las almas están como nunca antes. Las apatías en las celebraciones.
leyendo la Biblia se le importa quién camina, alguien predicando se le importa salir, interrumpir sin importar, ignorar lo que Dios está diciendo. Se me importa escucharla faltar como que no. Los niveles de apatía como nunca. El asumir nuevos retos, nuevos trabajos, como si fuera un llamado al infierno está. ¿Quién quiere tal compromiso? Y tú tienes que usar la dedocracia. Tú halo. Porque no hay una disposición de que yo quiero ser parte. Alguien que cargue esto. Esto se ha reducido en muchos de los casos como si fueran, señores, como que la obra del pastor, y no que el pastor es un instrumento de la comunidad que es la iglesia. Una desconexión entre lo eterno, fruto del involucramiento de lo temporal. La valoración de elementos que tienen que ver con nuestro ejercicio y crecimiento espiritual. Se ha perdido la vida de oración, la vida de devoción, el compromiso con la palabra, el compromiso con la escritura. Muchos de nosotros nos preguntan: ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Y quiero que sepan algo. En cuanto al crecimiento, hay cosas que son complementarias y hay otras que son fundamentales. Lo complementario nunca puede sustituir lo fundamental. Muchos de nosotros, como oímos muchas prédicas, decimos: no, yo sustituyo el oír prédica por mi compromiso de lectura con la escritura. No, que yo conferencia, yo leo libros. Lo complementario no sustituye lo fundamental. En cuanto a la vida de oración, no, que yo paso el día entero oyendo música y yo cuando oro, espérate. Lo complementario no puede sustituir nunca lo que tiene que ser fundamento. Una iglesia que no está pegada a la palabra, y vamos a eliminar la palabra iglesia. Una persona que no esté pegada a la palabra en cuanto al compromiso, en cuanto a su vida de oración, por más que tú quieres, señores, no tiene para dónde crecer. No tiene. Entonces, ¿cuál es el perfil de la iglesia de hoy? Los que anotan. Tenemos una iglesia informada, pero poco obediente. Sabe mucho de Biblia, pero vive poco de lo que conoce. El conocimiento ha crecido, pero en rendición ha disminuido. Una iglesia que entiende, pero que no ejecuta. Discierne lo correcto, pero posterga la acción. Celebra la verdad, pero rara vez obedece de inmediato. ¿Conocen alguna gente así? Celebran la verdad. ¡Wow! ¡Qué palabra! Y miren, yo utilizo ejemplos que parecen raros, pero creo que ¿qué es lo que más se parece a algunas realidades? Yo tuve una experiencia en Colombia en el 2023. Yo conocí una mujer que tenía 4 hijos, y en un problema de sexualidad con su pareja, ella nos aborda, mi esposo y yo, que estábamos como pastores allá, y me dice, uno de los temas que está tratando, llegamos a una conclusión, y me dice ella, mire, pastor, yo nunca he experimentado, por respeto a los niños, pero yo entiendo que creo que todo el mundo, los adultos, entienden la palabra que estoy ignorando. Luego, yo tengo una amiga aquí en República Dominicana. Ella ha gastado 2 o 3 millones de pesos tratando de salir embarazada, pero ella sí ha experimentado mucho, pero no ha concebido. Y yo pongo a analizar y digo, el hecho de que alguien experimente eso no garantiza que lo que experimentó
hizo que concibiera. Tú tienes personas que te celebran y te aplauden la verdad, pero eso no garantiza que él está concebido por aquella verdad que está aplaudiendo. Simplemente la aplaudió, pero eso no lo concibió. ¿Por qué pasa esto? En la sexualidad están lo que son los preservativos, que son elementos que llevan a la persona a experimentar el placer, pero no a concebir. Entonces muchos de nosotros tenemos nuestra vida como si fuese con algunos preservativos. Entonces la verdad que aplaudimos, aunque esta verdad sea correcta y la semilla sea de la naturaleza correcta, cuando llega a nosotros, los prejuicios y la condición no permiten que esta verdad en nosotros entonces nos conciba. Eso es como cuando Jesús en el libro de Lucas iba de camino a Emaús. Si tú notas, dice las escrituras que Jesús iba hablando con ellos, pero ellos no pudieron ver a Jesús. Y luego al tiempo ellos dicen: ven acá, pero estaba pasando algo y nosotros lo ignoramos. ¿Por qué? Porque los prejuicios que ellos tenían, aún teniendo una manifestación local, porque le decía: y tú no sabes que nuestro corazón ardía cuando Él nos hablaba y nos declaraba las escrituras. Sí, pero el prejuicio fue más grande y no permitió que entonces esto sea declarado. Entonces a veces esos son los preservativos que no permiten que la verdad a nosotros nos fecunde, que nos fecunde y que esta a nosotros nos genere un fruto. Y Dios, oro a Dios por la vida de cada uno de ustedes y así, y voy a hacer la misma oración que hice esta mañana allá en la congregación. Señores, el Señor tiene que producir en nosotros un cansancio, una incomodidad. Yo quisiera orar para que de las sillas salgan espinas y las personas sientan incomodidades, porque nosotros nos hemos acostumbrado a dar vuelta en círculos sin tener ningún beneficio, sin tener ningún resultado. Y por eso le puse el ejemplo. No sé si ustedes sabían, pero le voy a hablar algo de ginecología. Ustedes saben que la menstruación en la mujer es una evidencia de que ella no concibió. La mujer, cuando entra en el periodo de ovulación, si ese óvulo no encontró un espermatozoide que lo fecunde, ella de manera automática entra en un proceso de desechar. Y cuando la mujer entra en la menstruación, ella está recibiendo una noticia no de sangre, sino que no concibió. Y por eso yo le decía esta mañana, y se lo digo a ustedes, yo oro a Dios por la vida de ustedes, para que el Señor nos permita cansarnos de ver la menstruación todo el tiempo, de que nos pasen periodos sin concebir nada, de ser almacenista de contenido, pero no pasar el provecho y entender lo que tenemos en las manos. Que esto produzca algo, que dejemos de aspirar. Muchos de nosotros estamos aspirando a ser igual a Dios, en ser el mismo hoy, ayer y siempre. No cambiamos. Tenemos que producir que, señores, nosotros nos están pasando el tiempo, nos están pasando los años y no nos estamos dando cuenta que estamos envejeciendo, pero no estamos creciendo ni madurando. Nos estamos poniendo viejos ante las cosas. Y así como la palabra que ustedes tuvieron a fin de año, cuando el pastor declaraba que nosotros no podemos decidir cómo vamos a terminar, pero sí podemos decidir cómo vamos a comenzar. Tenemos que decidir un comienzo diferente, para que por lo menos garanticemos que en la dirección que nosotros vamos a llevar no es la misma con la que comenzamos. Años pasan, tiempo pasan, y muchos hemos avanzado en cuanto a lo temporal. Conseguí nuevas tarjetas, pagué mis deudas, terminé mi clase, terminé mi carrera, me hice profesional, conseguí un nuevo trabajo. Está bien, nos sentimos orgullosos de que crezcas en los asuntos de la vida. Lo que no nos gusta
Es que a nivel que creces en los asuntos de la vida, tu nivel de desconexión en cuanto a tu responsabilidad de iglesia crezca. Tenemos ahora mismo, señores, gente que empieza a crecer en los asuntos de la vida y empieza a disminuir su compromiso. Tú no puedes contar con ellos. No puedes participar. No, pastor, que sé que yo tengo un nuevo trabajo. Pero oye, pero déjame orar para que Dios te zarandee. Tenemos gente, miembros, que son más fieles a ti cuando están en crisis que cuando están en bonanza. Siempre tienen el tiempo, eso tú lo invitas, vamos allí. Siempre están dispuestos, siempre, pastor, vamos, yo voy. Uno se le mete el espíritu de Elías en ese momento y ora, Señor, quítale todo. Señores, voy a hacer como Pablo. En un momento Pablo dice, esto lo digo yo, no lo dijo Jesús. Pablo dice, esto lo digo yo. Perdónenme que quizá en un momento hablé de la crisis y quizás me salga el predicador y caiga en el testimonio. Perdónenme. Pero uno está pasando cosas que a veces yo me pongo a pensar y mi alma de vez en cuando se turba. Y uno como pastor le empieza a preguntarse, ¿qué estoy haciendo mal? Porque lo primero es que cuando tú no estás teniendo resultados, tú empiezas a descalificarte. Eso es lo peor. Y por eso yo le digo a ustedes, señores, como miembros de esta congregación, una de las funciones que ustedes tienen aquí como congregación, más que hacer algo, es generarle la confianza a los que dirigen de que sientan que no están solos. Porque muchas veces se necesita una persona no para que levante una silla, sino para sentir que en la crisis tú estás acompañado. ¿Y qué tú quieres? No, que lloremos juntos. Ah, pero vamos, no, yo necesito que lloremos juntos. Moisés, cuando estaba en la guerra, no necesitó que el ejército le creciera, no necesitó nuevas estrategias, solo necesitó que alguien le levantara la mano. Que alguien le levantara la mano. Estamos en el perfil de la iglesia de hoy. Una iglesia afanada. El pastor lo mencionó al principio, pero poco comprometida. Una iglesia que habla de fe, pero que camina por vista. Confía más en proyecciones, números y métodos, más que en la dependencia diaria del Espíritu. Una iglesia que busca relevancia, pero huye del costo. Quiere impacto sin el sacrificio, gloria sin cruz y el resultado sin el padecimiento. Y no quiero que me entiendan que yo estoy entrando en los clichés que se están usando normalmente, donde dice que quien no estuvo en mi tierra, en mi desierto, no estará en mi tierra prometida. No estoy hablando de nada de eso. Gente que quieren el reconocimiento, el aplauso de las multitudes, pero no están dispuestos a comprometerse con el evangelio y a lo que esto produce. Una iglesia que ama la gracia pero que evita la corrección. Una iglesia que defiende derechos pero que olvida su llamado. Habla más de lo que merece, más que lo que debe de rendir. Yo mismo por mucho tiempo, sin darme cuenta, empecé a hablar mucho de lo que nosotros somos en Cristo, de lo que somos, la realidad que somos, y equipando la iglesia, lo que sea. Pero cometí el error de enfocarlo en que ellos entiendan que aunque hay una realidad en Cristo, hay algo que tú tienes que rendir. Y eso trajo ego. Ustedes no se imaginan. Una iglesia que habla de justificación, pero que vive en condenación. Conoce la doctrina, pero no camina en la libertad que ésta proclama. La cruz fue aceptada en la mente, pero no aplicada en el corazón. Una iglesia que habla de gracia, pero que vive su día a día como si fuese una desgracia. Una iglesia que habla de paz, pero vive en desolación.
Una iglesia que cree en la obra terminada, pero vive como si todo dependiera de ella. Sabe que Cristo lo hizo todo, pero actúa como si siempre faltara algo más. Una iglesia que confiesa libertad, pero vive bajo la opresión interna. Una iglesia que entiende la verdad, pero no la disfruta. Conoce del evangelio, pero no se deleita en él. El problema general es que tenemos una desconexión entre la verdad y la vida. Y anoten esto: la verdad que no se vive termina acusando a quien lo conoce. Aleluya. La verdad que no se vive. Esto nos lleva a nosotros a una reflexión. Jeremías 6:16 nos habla acerca de una práctica que nosotros como iglesia deberíamos cada cierto tiempo entrar, pero no malinterpretar el texto. Jeremías 6:16 dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él. Cuando hablamos de senda antigua, yo sé que muchos de nosotros recibimos el ruido de que a veces muchos predicadores entienden que senda antigua es volver a lo que hace 30 o 40 años se predicaba. No me refiero a senda antigua a esto, porque incluso este texto está dado hace más de 2000 años. Pero cuando hablamos de senda antigua, tenemos que hablar de un volver a la palabra, un volver al camino. Por eso decía al principio que muchos de nosotros sin darnos cuenta, tenemos que pensar en que tenemos que darle para atrás algunas cosas. Hemos sido llenos de argumentos, señores, peligrosos. Sin darnos cuenta, el conocimiento nos llevó a pisar la honra de mucha gente que aún en ignorancia lo entregaron todo. Señores, aún en ignorancia lo entregaron todo. Por eso yo decía y le digo, yo muchas veces he pensado como pastor, digo, deberíamos darle para atrás algunas cosas. El nivel de compromiso que muestran algunas gente viviendo en ignorancia a veces más alto del que vive en libertad. Tuve hermanitos que su ídolo es la ropa, pero comprometido. ¿Qué hay que hacer? Yo voy. No hay día de fiesta. Y no es que nosotros nos cohibamos de la vida, señores, pero no tenemos que analizar qué tanto nosotros estamos comprometidos con esto. ¿Qué tanto tú estás comprometido con esto? Porque da vergüenza que nosotros hemos valorado tanto esta vida temporal que se nos importa pastor, vete solo. Y a veces se ve como que nosotros, pastores, estamos forzando a que algo se dé. Y duele, señores. Duele. El tú sentir que caminas solo, el tú sentir que la gente no entiende, el tú sentir que la gente, que tú le dices a una persona y por respeto te dice que sí, pero cuando sale por ahí hace lo que quiere. Duele. El sentir que caminas solo, el sentir que no te escuchan, el sentir que la gente te está ignorando, es un irrespeto. Es un irrespeto a alto nivel. Y por eso yo a veces prefiero un pueblo ignorante, pero que obedezca y que sea guiado, que uno entendido que quiera hacer lo que quiera. Tenemos un pueblo que tiene una mentalidad de casa más que de edificio. ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia entre una mentalidad de casa y edificio? La casa, cada casa cuando se construye, quien la construye decide cuál va a ser su fundamento. Sin embargo, cuando el edificio crece hacia arriba, crece en plantas, pero el edificio crece y todas las plantas crecen bajo un mismo fundamento.
Parte del hacer en este tiempo es que muchos de nosotros estamos creciendo con mentalidad de casas y no de edificios. Y cada quien está decidiendo cuál es el fundamento que lo va a sostener. Aleluya. Sin darnos cuenta, cada quien ha construido su propia religión y su propia Biblia, porque entiende que debe agradar a Dios de la forma que Él decidió. Esto nos lleva a un punto, a una declaración un poco compleja, y es que nosotros hoy en día es como si tuviéramos peores resultados con mejores herramientas. Como si tuviéramos peores resultados con mejores herramientas. Y por eso quiero sembrar en ustedes esta urgencia para que haya un despertar. Y este despertar no tiene que ser para venga a su reino nada más. Es algo que tenemos que comunicarlo. Hay algo que tenemos que comunicarlo. Porque sin darnos cuenta, señores, nuestro día a día está configurado de acuerdo a la satisfacción de nuestras necesidades. Lo que los deseos de los ojos quieren, lo que los deseos de la carne quieren, y lo que la vanagloria de la vida persigue. Dicho esto, entremos a la iglesia en Hechos. Quiero dividirlo en dos partes. ¿Qué la iglesia de Hechos no tenía? ¿Y qué resultado no teniéndola tuvo? No tenían manuales de discipulado. No tenían escuelas bíblicas, talleres sistematizados, estrategias de misiones documentadas, ni infraestructura eclesiástica, por lo menos hasta el capítulo 6. ¿Qué no tenían ellos? ¿Por qué yo quiero trabajar el que no tenían? Porque muchas veces nosotros creemos, señores, que hay cosas que para garantizar el resultado tenemos que tener otras cosas. Sin embargo, el resultado que ellos tuvieron no teniendo esas cosas, nos tiene que poner a pensar y a decir hacia dónde tenemos que volver atrás. No tenían discipulado, no tenían talleres. Y ahora nosotros, miren, y quien le dice algo, Robert le puede decir: yo soy abanderado de los procesos sistematizados, más que ustedes se imaginan. Y caí en una crisis en la congregación porque yo creé un manual para cada cosa. Y en un momento entendía que el manual me iba a garantizar el resultado. Tremendo error. Aleluya. Tremendo error. Si primero la gente no tiene, hay dos cosas que la persona tiene que experimentar para que pueda producir un avance. Primero, tener un contacto con la vida de Dios. Y segundo, tener una revelación del valor del tesoro. Aleluya. Si esas cosas no se dan en ninguno de nosotros, cualquier esfuerzo que pueda hacer el pastor o quien lo dirija estará arreando como aquel que está arriando una carreta que no tiene ruedas. Y nosotros como pastores hemos caído en una mala práctica. ¿Quién de ustedes ha visto a una persona en silla de ruedas dándole pierna en el gimnasio? O a alguien que le falta los dos brazos dándole bíceps, tríceps o hombro. ¿Saben que nosotros los pastores sí hemos caído en eso? Que a veces hay personas que nos envuelven en la forma en que hablan y nosotros creemos que la persona va a caminar hacia esa dirección. Y le demandamos a ellos como si tuvieran la vida, como si tuvieran el valor del tesoro. Y de repente salen, y esas son parte de las decepciones que uno sufre. ¿Qué lograron esta gente? ¿Qué lograron? Cumplieron el mandato de Cristo de predicar Judea, Samaria, Jerusalén y hasta los últimos confines de la tierra. Creció de manera genuina y sostenida, no solo en números, sino en doctrina, vida espiritual. Vivieron una unidad real y profunda. Eliminaron la necesidad extrema dentro del cuerpo. Hechos 4:34 dice que no habían, que nadie tenía necesidad.
Resistieron la persecución sin perder el gozo. Integraron a los gentiles sin diluir el evangelio. Formaron creyentes con discernimiento bíblico. Ahí está Hechos 17, cuando Pablo habla, los de Berea. Impactaron de forma visible a la sociedad. Cuando dice que entraron a Atenas y ellos fueron identificados y dijeron: estos son los que trastornan al mundo. ¿Quiénes son estos? Los que trastornan al mundo. Predicaron el evangelio con coherencia entre el mensaje y la vida, y llevaron el evangelio al mundo entero conocido, desde África y Asia hasta Europa. Sí. Aleluya. Sin ni siquiera tener la Biblia que nosotros tenemos, con un pedazo. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué los movió a ellos a poder hacer esta misión? ¿Cuántas clases tuvieron que coger de discipulado? ¿Cuántos estudios tuvieron que hacer? ¿Cuántos libros de escatología tuvieron que estudiar? No, se le metió la vida por dentro y entendieron el valor del tesoro y fueron capaces de renunciar a lo que tenían. Se le metió la vida por dentro, impregnado de la palabra, habitado por la vida de Cristo, renunciando a sus comodidades, en apuro, sí, perseguido, sí, en alta mar, sí, de los judíos padecí, sí, latigazo, sí, pasé hambre, sí, pero no me importó. No me importó, porque para mí la obra es más importante. Por eso Pablo dice: señores, esta leve tribulación, pero leve a qué? ¿Leve a qué? A perder la vida, a quedarse con hambre, a estar perseguido por los mismos. Está leve. Y cuando Pablo hace el decálogo en 2 Corintios, entre el 11 y el 12, Pablo hace un sinnúmero de cosas que padeció. Y dice: pero hay algo más grande que esto, la preocupación por la iglesia, por la causa. Y cuando lees las oraciones de Pablo, no hay una queja. No dijo: oren por mí para que me suelten de la cárcel. No dijo: oren por mí porque estoy pasando hambre. Oren por mí para que me llegue un colchón porque estoy durmiendo incómodo. No, ora por mí para que cuando a mí mi palabra, la boca se abra, sea dada palabra de sabiduría. Oren por mí para que este evangelio se abra, para que abran puertas. Oren por mí. No, nunca pidió por necesidad, nunca pidió por comodidad, nunca hubo una queja. No hay una queja de los discípulos, no hay una queja de esta iglesia en los hechos, no hay. Y uno ve, señores, tanta gente con: pastor, yo no veo hoy porque tengo una gripecita. Para el trabajo te veo un medicamento, pero para la congregación quiere descanso. Y hay cosas que parecieran extremas, pero es que, señores, uno tiene que decirla. Y a veces yo le digo: Señor, ponme la ropa de médico. Que el médico te dice: tú tienes cáncer, de ahí. Y resuelve tú con el diagnóstico. Porque a veces uno quisiera que: adórnamelo. No, espérate, que tú estás mal y hay que decírtelo. Tú quisieras acomodártelo, pero he visto que acomodándotelo no tengo ningún resultado. Entonces tengo que irme por la fuerza. ¡Aleluya! Tengo que irme por la fuerza. Eso es como el escultor, el que esculpe en vidrio, tiene un nivel de delicadeza. El que esculpe en hielo tiene un nivel de sensibilidad. Pero el que esculpe en hierro tiene que darle duro. Entonces, ¿qué tú eres? ¿Tú eres hierro o qué? Porque a veces si eres hierro, quédate duro. Porque por la buena tú no entiendes. Entonces, esta iglesia que no puso excusas, esta iglesia que no puso pero, que entregó su vida no biológica, entregó todo. Dice la Biblia que ellos vendieron
todo lo que tenían. Usted ve que Jesús dijo la parábola de aquel hombre del tesoro. Vemos la iglesia en Hechos 4 vendiéndolo todo. Oye, vemos la iglesia en Hechos 4 vendiéndolo todo. ¿Y para dónde vamos? No importa. ¿Qué vamos a comer? No importa. ¿Qué vamos a hacer? No importa. Porque aquí hay una cosa que vale más. Y es que su vida sea expresada. Su vida sea expresada. Dios tiene que poner en nosotros el nivel de urgencia de entender, señores, que muchos de nosotros nos esforzamos a diario para dejar herencia, dejar blog, varilla y cemento a nuestros hijos. Pero el gozo de nosotros debe estar en otra dirección. Como dice tercera de Juan, el verso 3, cuando recibieron la información de Gallo: yo me gozo de que me dijeron que tú andas en la verdad. Que el Señor ponga en nosotros un nivel de entendimiento, que el gozo de nosotros sea expresado en que mis hijos, yo no pude dejarle varilla y cemento, quizá no pude dejarle la maestría, quizá no pude dejarle que hablen 2 idiomas, pero le dejé la verdad, le sembré la verdad. Y él ama a Dios, y él ama, y aunque él no tenga algo con que definir una herencia, pero le dejé la verdad, le dejé la verdad. Pero nosotros hoy en día queremos que hijos que sirvan a Dios, pero con padres desconectados, modelando mensajes difusos. No sirve así, señores, no sirve. No sirve por más que queramos. Entonces hablamos. Voy resumiendo. Hablamos del perfil de la iglesia de hoy. Hablamos que no tenía la iglesia de Hechos, que se expresa en el libro de Hechos, y qué lograron. Y quiero decirles, señores, que hoy en día la iglesia de hoy, más que parecerse a la iglesia de Hechos, se parece a la iglesia de Corintios. ¿Por qué? Cuando tú lees Corintios, la primera carta, te das cuenta que el primer problema lo encuentras en el primer capítulo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Siente ustedes hay disensión, contienda? Uno dicen que de Pablo, otros dicen que de Apolo, otros dicen que de Pedro. Hoy en día muchos de nosotros estamos divididos, y a veces divididos hasta dentro de la congregación. Hoy predica el pastor, pues yo voy. ¿Le sirve al pastor o le sirve a Dios? Ay, que a mí no me gusta cómo predica tal hermano, yo me enteré que él es que predicaba. Y nosotros los pastores hemos llegado a un punto, señores, que estamos tratando de manejar quién predica como si fuera información clasificada. No es verdad, uno no quiere ni hacer ni un afiche, porque hay gente que está prejuiciada con quién va a predicar, y nada más van el pastor que predica hoy. Y ay, si él vino con la intención de que el pastor era y no predicó el pastor. Una decepción. ¿Quién predica información clasificada? Pero eso no pasa aquí. Tranquilo, eso no pasa aquí. El segundo problema que expresa la iglesia de Corintios es que es una iglesia que tiene necesidad de leche, pero demanda alimento sólido. Primero de Corintios capítulo 3, la Biblia dice: ¿acaso de ustedes, yo quise a usted darle a beber, darle a comer vianda, pero veo que tiene necesidad de leche? Tenemos una iglesia que entiende que tiene necesidad de comer, quiere comer sólido cuando todavía necesita leche. El segundo problema que aparece en la iglesia de Corintios aparece a la altura del capítulo 7 y 8 de Corintios, cuando tenemos un grupo de personas que entienden qué cosa no es pecado y qué cosa sí, y aprovecharon el entendimiento que recibieron para maltratar al que no lo había recibido. Y por eso Pablo dice: amados, el conocimiento envanece, lo que edifica el amor. El conocimiento
Entonces, hoy a veces tenemos personas que sin vivir lo que predican, están maltratando al otro con tres argumentos nuevos que aprendieron por ahí. Y hay con la música. Y hay con la música. Eso no se debe de cantar. Tú estás fuera y maltratando al débil. Maltratando al débil. Otro problema que pasó en la iglesia de Corintios. Pablo le dice en la lectura del capítulo 11: ustedes cuando se reúnen, no se reúnen para lo mejor, se reúnen para lo peor. No tienen intención de ser edificados. No tienen intención de ser edificados. Otro problema que tiene la iglesia de Corintios: tienen todos los dones, pero el que tenga el don no le garantizaba que tengan la madurez, ni que edificaran. Por eso es a la iglesia más completa que menciona la Biblia en cuanto al don, en cuanto a los poderes, en cuanto a su capacidad, no le falta nada. Hay que mandarla a que ame. No te falta nada, tú tienes que amar. Y Corintios 13 se habla del amor, y Corintios 14 habla del desorden que ellos hablan acerca del hablar en lengua. Entonces, hoy en día tenemos una iglesia que se parece más a la iglesia de Corintios que a la iglesia de los Hechos. Gozan de los dones, hablan de los dones, se mofan de que tienen un don, pero no edifican con lo que están recibiendo. No sirve. Entonces, ¿cuál es el perfil que tiene esta iglesia? Primer punto. Vamos a avanzar un poquito rápido porque yo sé que el tiempo apremia, pero vamos a armar el perfil de la iglesia de Hechos. Primer punto: tenían revelación viva, no currículo. Hechos 2:40 dice: perseveramos en la doctrina de los apóstoles. La doctrina no era un curso, era una enseñanza viva que se transmitía en las casas, en el templo cuando se reunían, en la vida diario. No aprendían para saber más, sino para vivir alineados.